Hola, bienvenidas, bienvenidos. Está comenzando este sector que llega gracias al Fondo de Población de las Naciones Unidas y COICA, la cooperación coreana, que están haciendo un trabajo importantísimo para procurar mayor información y la erradicación, ojalá, de todas las formas de violencia contra niñas, adolescentes, mujeres y toda la población en general. En la anterior emisión hablamos en relación a la problemática del feminicidio, pero ¿cómo podemos prevenir feminicidios en el país? ¿Será una tarea únicamente del Estado? ¿Cuánta responsabilidad podemos tener la población en general, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación? A ver, hemos ido a las calles y le hemos preguntado a la gente, ¿cuál sería la mejor solución para evitar más feminicidios en Bolivia? Miren lo que nos respondieron. Lo importante es la educación, ya trabajar desde las escuelas, también en la familia. Sabemos muy bien que por referencias que la familia es la primera escuela y hay que trabajar en primera instancia con la familia, donde se debe trabajar los valores del respeto mutuo tanto al varón como también a la mujer. La verdad, a estas alturas, solucionarlo no. Tal vez podemos mejorar desde la enseñanza, varias cosas, ¿no? Pero algo radical para cambiar, no creo. Tendría que partir de la enseñanza y también de las sanciones que se imparte. Hay una solución, pero es a muy largo plazo, yo diría. No es solamente endureciendo, digamos, las leyes contra estas personas, sino simplemente tiene que ver un tema educativo, pero en todo sentido, un tema educativo integral, diría. Nosotros deberíamos de ser los actores principales promoviendo los buenos, más que todo, mostrar todo lo bueno de ti y enseñar eso a tu generación. Tal vez de así nosotros podemos parar esto, porque si vamos a incluir a las autoridades es difícil que vaya caso por caso, porque en sí es harto la violencia, es mucho, es bastante, así que depende de ti y de mí. Tiene que partir desde el colegio, escuela, en fin, llegar a ciertos puntos y pues, obviamente de que ya la persona un poco va tomando conciencia. Pero para abordar luego de esas respuestas que hemos recogido en la calle mejor este tema y encontrar algunas rutas que pueden ser interesantes hacia la aspiración de erradicar los feminicidios en Bolivia, hemos contactado a un experto en el tema y con él hemos profundizado mucho más este tema. A ver, veamos. Bien, y como ya se los adelantamos, estamos en comunicación con Freddy Huaras, oficial de género en el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Bolivia. Freddy, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Agradecido soy yo, Angelito, y bueno, de la institución igual del Fondo de Población de las Naciones Unidas, siempre, digamos, trabajando y apoyando contigo en estas causas que nos mueven para luchar contra la violencia, ¿no? Sí, esta violencia que hace el día de ayer estábamos abordando en relación a entender la dimensión de lo que significa el feminicidio en Bolivia. Hablábamos con Mónica Bayá de varios temas y realmente nos dábamos cuenta que hasta está en la dimensión de una pandemia la cantidad de feminicidios que se dan en el país, porque además estamos en los primeros lugares en la región y más allá de convertir esto en una cifra, en una estadística, Freddy, tenemos que trabajar para incidir en el tema y ojalá erradicarlo. Desde tu mirada, ¿cómo se previenen feminicidios en el país? A ver, bueno, mira, justo estoy volviendo ahorita de una reunión de la mesa interinstitucional técnica que tenemos con la Fiscalía, otras instituciones también, y bueno, hablábamos con el responsable del área sobre todo,
¿qué podríamos hacer? Mire qué coincidente, ¿no? ¿Qué podríamos trabajar con el feminicidio, ¿no? Y un poco comentando sobre las cifras que se están dando hasta la fecha, veíamos que ojalá que no se incremente y no supere la del año pasado, está todavía en números menores, 83 si más no recuerdo, pero uno nunca sabe y además que vienen las fiestas de fin de año y esto puede dispararse en el momento, ¿no? Él preocupado desde luego con este proceso de cómo podemos prevenir, digamos, los feminicidios, yo ahí le hacía un énfasis de que esto es una construcción que tenemos también, ¿no? En nuestro país. Y ahí hay que ver también el tema, por ejemplo, cómo se ha ido desarrollando la atención a la violencia sobre tal, como tal, porque el feminicidio es el fin último de la violencia. Claro. No tendríamos que hablar de feminicidios si así hiciéramos todo un buen trabajo de prevención, luego de atención, de sanción, cuando se toca la violencia. Pero ahí es realmente algo muy clave de que tenemos que empezar a trabajar en esos niveles, sobre todo preventivos a la violencia, para no llegar a estos niveles y a estas cifras correspondientes. Entonces, estamos también, más que allá de que ellos puedan trabajar en sanción o persecución, como operadores de justicia, nosotros un poco les decíamos que tienen que empezar a trabajar sobre todo en el nivel preventivo. ¿Cómo llegar? Porque los abogados sabemos que ¿qué se llama? El ámbito penal es de última ratio, como decimos, es de lo último que se debe realizar. Y en este caso, un fenómeno social como es el feminicidio, no creo que sea atacando, metiendo a la cárcel a los feminicidas, sin entender todo ese proceso y ese contexto que está rodeando para tal, ¿no? Freddy, tocas un tema central porque somos una sociedad que parecería que desde la detención preventiva o desde el imaginario de poner en un centro penitenciario a una persona, estás haciendo justicia, y tal vez esa no es la ruta hacia la justicia. La justicia debería tener mayor atención a la restauración, a la contención de las víctimas y a la atención integral de lo que es la problemática. Y ahí seguramente entraremos en este enorme debate de la necesidad de una educación integral para la sexualidad que seguramente incidiría en una disminución de violencia contra las mujeres y desde luego menos feminicidios, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Entonces es un poco la apuesta también que nosotros damos, porque ya todos los niveles sancionatorios y persecutorios, de alguna manera, sí podemos reforzarlos, pero ya la situación ha avanzado. No quisiéramos llegar a eso. Entonces, tú dices algo muy cierto, ¿no? ¿Qué otros temas van involucrando alrededor de esto, de lo que ocurre en los feminicidios? Por ejemplo, una educación integral de la sexualidad, que si bien podría ser muy bien desarrollada en nuestro país, evitaría casos de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Situaciones que también todavía seguimos viviendo con algunos tabúes, estamos viviendo con algunos estereotipos y muchos aspectos que si no deconstruimos, si no, mejor dicho, socavamos ese fuerte machismo o sistema patriarcal en el cual estamos desarrollando, no lo vamos a poder lograr tampoco, pero creo que es una labor de todos y todas, y en esta mesa interinstitucional realmente nos hemos dado cuenta que la discusión tiene que ser amplia e integral. Cuando hablas de una discusión amplia e integral, Freddy, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de reforzar la política pública, hacerle un acompañamiento más cercano a subalcaldías y gobernaciones? ¿En qué instancias están las materias pendientes? Niveles con los que me ha gustado mucho la participación, por ejemplo, del Servicio Plurinacional de la Mujer, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la Federación de Asociaciones Municipales, están varias instancias, la sociedad civil también, las organizaciones privadas que han hecho mucho trabajo, como IPAS, por ejemplo, en temas de violencia sexual. Entonces hay muchas instancias que están involucradas y ese trabajo tiene que ser de manera coordinada, no solamente por conseguir, digamos, la foto, digamos, del momento, ¿no? Sino que hay que trabajar realmente en políticas públicas y ahí estamos nosotros también de seguir aportando. Como el sistema de Naciones Unidas, nuestro rol es buscar esos puentes entre lo que va a ser la sociedad civil y lograr también la respuesta que tiene que dar el Estado
porque es muy importante que esté basado también en estándares mínimos de derechos humanos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la prevención de feminicidios, siempre nos imaginamos en la violencia más en las esferas de los núcleos familiares, las relaciones entre padres, Pareja. madres y la víctima, pero también la adolescencia y está un poco involucrada en este tema por esa cantidad enorme que hay de embarazos no planificados o inclusive las violencias que se ejercen ya dentro del noviazgo, ¿no? Sí. A ver, un punto muy central que tocas y que también fue motivo de diálogo con el responsable del área de feminicidio en la fiscalía, era que mucho también nos estamos enfocando en las cifras que aparecen sobre todo en feminicidios íntimos, que les llaman, Sí. que es relación de pareja, expareja y todo. Yo le hacía una pregunta y le digo, ¿y qué está pasando con las muertes de mujeres que en las estadísticas de la policía aparecen como muertes por inseguridad ciudadana? O sea, pero le digo, mujeres muertas por inseguridad ciudadana. ¿A qué se refieren? Y fue una pregunta que en algún momento me tocó hacerla cuando estaba en la práctica del ejercicio de la abogacía, y ellos indicaban que, bueno, son mujeres que salieron a la calle y, bueno, porque las quisieron robar, las mataron. Pero no hacían un análisis, un contexto, lo que tú muy bien decías, quién era el victimario, por qué, de qué, que no necesariamente tiene que ser su pareja, sino que estamos en una sociedad tan machista donde los adolescentes y jóvenes están creciendo bajo ese nivel también, entonces el cuerpo o la vida de las mujeres vale menos. O sea, preguntas que hay que hacerse, le decía al responsable, y no solamente focalizarse en lo que estamos viendo como feminicidio íntimo y que eso es lo único que hay, ¿no? Bien. Freddy, acá queda esta reflexión en torno a la necesidad de generar políticas públicas y también acciones concretas para prevenir los feminicidios. Ya sabemos cómo se castigan y a lo mejor tampoco está funcionando. La prevención será esa tarea que tenemos pendiente. Te quiero agradecer mucho estos minutos que has compartido con el país. Te dejo un abrazo grande, Freddy. No, a ti, Angelito, y gracias. Y te sigo animando a que sigas trabajando en estos temas porque ya eres un aliado nuestro también, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Angelito. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias. Que estés muy bien. Bien, agradecerle a Freddy Huaraz todos los criterios, los conceptos que nos ha compartido, pero lo más importante, dejarnos a todos y a todas la mayor reflexión y la mayor cantidad de preguntas que nos podríamos hacer para ser parte de una solución hacia la erradicación de los feminicidios. De verdad es una pandemia, de verdad es un flagelo y de verdad es un algo que no nos deberíamos permitir como una sociedad que está en vías de desarrollo, que quiere alcanzar niveles de convivencia adecuados, que quiere de verdad generar, producir y acompañar a nuevas generaciones que crezcan en el contexto del respeto, del cuidado y principalmente de la no violencia. Hasta la próxima.